Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy el psicólogo Fernando Bernés. En este canal hablamos de psicología, neurociencias y educación. Suscríbete en el canal, dale dedito arriba y activa las notificaciones. Y nos ayudarías mucho compartiendo los videos y las publicaciones de nuestras redes sociales. En todas las redes sociales me encuentras como @sicfb. En este video vamos a hablar de qué es el autismo. El autismo es un trastorno biológico del desarrollo que causa problemas en la interacción social, en la comunicación y se asocia con una conducta que incluye intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Es una condición que persiste a lo largo de la vida. Cabe mencionar que casi 2/3 de los pacientes con diagnóstico de autismo pueden tener discapacidad intelectual. Esto se refleja en un déficit en el nivel de habilidades adaptativas. También es cierto que en algunos casos, algunas funciones como la memoria, por ejemplo, pueden estar particularmente desarrolladas. Y en algunos otros casos, pueden mostrarse aptitudes extraordinarias en algunas áreas como la música, el dibujo, las matemáticas, entre otros. ¿Y qué es el espectro? Bueno, esta imagen me gusta mucho para ilustrar lo del espectro. La es tomada de internet. Y dividámosla en dos partes, la barra y los círculos. En el caso de la barra, eso es como tradicionalmente muchas personas piensan que es el autismo. Es decir, piensan que es algo lineal en donde se puede ser poco autista, más o menos autista o muy autista, o lo llaman leve, moderado, grave, pero esto no es así. ¿Cómo realmente es el espectro del autismo? El espectro se asemeja más a los círculos en donde cada espacio representa una habilidad en el desempeño del niño. Entonces podemos encontrar niños que no hablan, niños que se comunican solo a palabra suelta, niños que tienen un lenguaje bastante desarrollado. También podemos encontrar niños que muestran interés por otras personas, también algunos que no muestran interés. Podemos encontrar unos con alta sensibilidad sensorial, unos con menos sensibilidad, otros que son más inflexibles a las rutinas, entre otros. Entonces, cada niño va a ser diferente en su desarrollo. Cada uno va a mostrar un nivel diferente de habilidades en cada uno de estos rubros, entre otros, que están dentro del espectro. Entonces, por eso es que ningún niño es igual a otro en el caso del autismo. Hablemos ahora de la prevalencia del autismo. Algo que es importante destacar es que aproximadamente 4.5 veces más común entre los varones que en las niñas. Y en el caso de estudios de prevalencia en México no existen datos actualizados que nos digan qué porcentaje de la población infantil se encuentra dentro del espectro autista. Sin embargo, un dato relevante es que en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro, en el año 2017 se reportaron 128 casos nuevos de TEA, lo cual representó el 5% del total de pacientes atendidos por primera vez en el hospital en ese año. A nivel global sí tenemos datos más actualizados y más puntuales. Por ejemplo, en este caso, en la primera imagen, la de las barras de colores, podemos observar que, por ejemplo, en el 2004 teníamos un diagnóstico de 1 de cada 166 niños, en el 2006 1 de cada 150, en el 2008 1 de cada 125, en el 2010 1 de cada 110, en el 2012 1 de cada 88, del 2014 al 2016 1 de cada 68, y ha ido aumentando la prevalencia al grado de que en el 2020 estábamos en 1 de cada 54 y en el 2021 1 de cada 44. Y en la imagen de abajo se muestra el último dato actualizado, que fue en el 2023, por el Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos, en el que se arroja un dato de 1 de cada 36 niños diagnosticados. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué ha aumentado la prevalencia? Y existen diferentes hipótesis al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es el aumento de factores de riesgo. Por poner un ejemplo, las personas ya tienen hijos a mayor edad y eso es un factor de riesgo como veremos más adelante.
también puede ser el consumo de sustancias, dentro de otros. Y también existen hipótesis como, por ejemplo, en el caso de la investigación y la información, que hoy tenemos más investigación al respecto, más información que nos permite detectar más a estos niños, a esta población. El hecho de que ya haya más conectividad, los profesionales podemos acceder a formaciones, podemos acceder a herramientas, a pruebas, entre otros, que nos dan información para capacitarnos y para detectar más a esta población. En cuanto a la etiología del autismo, bueno, no existe una causa definida que cause el trastorno del espectro autista. Actualmente una de las teorías más aceptadas es la epigenética, en donde los genes interactúan de un modo dinámico y recíproco y regulan la expresión genética. En el caso de los factores genéticos, cada vez existen más pruebas del papel del factor genético en la etiología del TEA. Por ejemplo, la distribución igual de los sexos con predominio del masculino, como veíamos hace rato. También hay un aumento de la prevalencia entre hermanos de pacientes con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y también hay una alta tasa de concordancia entre gemelos monocigotos de entre 36 y 96%. En el caso de los factores ambientales y perinatales que regulan este neurodesarrollo y esta expresión genética, podemos encontrar complicaciones en el cordón umbilical, sufrimiento fetal, lesión o traumatismo en el nacimiento, embarazo múltiple, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino, baja puntuación en la prueba Apgar, anemia neonatal, bebé prematuro. En el caso de los bebés prematuros, en algún estudio leí que 1 de cada 9 niños que son bebés prematuros llega a tener diagnóstico de autismo. Y hace rato igual mencionaba esto, la edad paterna mayor a 40 años es un factor de riesgo y en el caso de la edad materna mayor a 35. ¿Cómo es el cuadro clínico del autismo? Bueno, esto se relaciona a cómo se ha descrito a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí parte desde Leo Kanner en 1943, que describió ciertas características que observaba en esta población. Una de ellas es una incapacidad o grave dificultad para relacionarse con los demás, también alteraciones del lenguaje como la falta de su desarrollo o un lenguaje desprovisto de intención comunicativa y aversión a los cambios que puede producir ansiedad importante. Antes de Leo Kanner ya habían algunos estudios o descripciones de esta población, sin embargo él fue a quien se le atribuye porque además fue quien por primera vez usó la palabra autismo. Casi al mismo tiempo, en 1944, Hans Asperger describe un grupo de niños con un patrón de conducta caracterizado por falta de empatía y pobre habilidad para hacer amistades, por un lenguaje repetitivo y pobre comunicación no verbal, e interés desmesurado por ciertos temas, así como torpeza motora o mala coordinación. Luego fue hasta 1979 que Lorna Wing propone la triada que lleva su nombre y describe las 3 características esenciales del autismo, que son las alteraciones en la interacción social, en la comunicación y la imaginación, y un patrón de conductas repetitivas y restringidas. Posteriormente, hasta el 2013, el DSM-5, que es el sistema de clasificación de la APA, elimina de su clasificación los trastornos generalizados del desarrollo y describe el trastorno del espectro autista. Y entonces prácticamente pasamos de tener la triada de Lorna Wing, en donde se hablaba de la comunicación, la interacción social y la rigidez cognitiva, a unir la comunicación y la interacción social y la rigidez cognitiva por otro lado, que representa estos intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Y entonces pasamos de tipos de autismo, donde está el autismo infantil, el síndrome de Asperger, entre otros. El síndrome de Rett sale del tipo de autismo porque se identifica su causa, una causa genética. Y pasamos ahora de manera general, trastornos del espectro autista, en donde solo se definen los niveles de gravedad dependiendo de la ayuda que necesita el niño. Entonces tenemos el grado 1 que necesita ayuda, el grado 2 que necesita ayuda notable,
el grado 3 que necesita ayuda muy notable, dependiendo de las habilidades del niño y sus dificultades en sus habilidades para ser funcional en su entorno. Y bueno, ahora hablemos un poco del diagnóstico del autismo. El diagnóstico específico de los niños con TEA siempre será clínico, es decir, no existe hasta ahora una prueba como tal de imagen o neurológica o genética que nos diga que un niño tiene autismo. Este diagnóstico debe ser precedido por un estudio del neurodesarrollo o del desarrollo del niño mediante instrumentos que nos apoyan para saber cómo ha sido su desarrollo hasta la fecha. Se sugiere también que se haga una búsqueda de conductas de alerta o de focos rojos en la entrevista inicial con los padres. Ese debe ser el proceso. En el caso de la valoración del desarrollo, tenemos diferentes instrumentos que nos pueden ayudar a encontrar cómo ha sido el desarrollo del niño y en qué rubros puede presentar algunos retrasos. Entonces, esta valoración del desarrollo proporciona de manera objetiva las habilidades y déficits del niño en áreas como lenguaje o comunicación, habilidades sociales o individuales de la vida diaria, socialización y motricidad fina y gruesa que requieren estimulación. Dos ejemplos de ellos son la prueba Battelle y la prueba Baylis. Y bueno, en el caso del diagnóstico de autismo, nos podemos apoyar de diferentes pruebas. En este caso, pruebas de entrevista, que normalmente se le hacen a los padres o a los cuidadores principales, y pruebas de observación. El estándar de oro, los instrumentos más usados son el ADR, a nivel internacional son el ADR, que es una entrevista para el diagnóstico de autismo, que se realiza a los padres o cuidadores, y el A22, que es una escala de observación para el diagnóstico de autismo que trae diferentes módulos de acordes a la edad y a las habilidades del lenguaje del niño. Bueno, por hoy eso es todo. Les agradezco mucho su atención y síganme en mis redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Suscríbanse al canal. En todas las redes me encuentran como @sicfb y estaremos compartiendo más información de psicología. Gracias.